irrupción del Internet y posteriormente de las redes sociales, plataformas digitales, etcétera, la transformación ha sido muy dinámica, ocurre en este momento que hablamos, no se ha detenido. Desde diciembre de 1962, la República Dominicana tiene vigente una ley que es la Ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento. Así se le llama, aunque es una ley con muchas limitaciones conceptuales y con serias limitaciones en la propia redacción, porque trata de la expresión y difusión del pensamiento y trata también de lo publicado en los medios de comunicación, principalmente la radio, la televisión, que era incipiente en ese momento, pero los periódicos impresos. Esa ley se mantiene vigente, ha habido muchos cambios, hay nuevas tecnologías, hay nuevas formas de comunicación y el país tenía que abocarse a una discusión sobre este tema. Varios presidentes crearon comisiones. Yo siempre recuerdo en mis conversaciones con Rafael Molina Morillo como coordinador de una de las comisiones designada por el entonces presidente de la República, Leonel Fernández. Y se entregó un informe en donde se contemplaba la despenalización del delito de prensa por parte de la comisión encabezada por Rafael Molina Morillo. Y el presidente Leonel Fernández no le gustó la idea de la despenalización. Pese a que él conoce muy bien el tema de delitos de prensa, su tesis precisamente doctoral en la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue sobre el delito de opinión pública. Y el presidente Luis Abinader creó una comisión para redactar una propuesta de ley que actualizara la legislación dominicana en esa materia. Dispensen la extensa introducción a este tema, pero este es un tema muy importante y he invitado a Eric Raful, un abogado que fue parte de la comisión de redacción de la propuesta de ley para modificar la ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento, vigente hasta el día de hoy. Él está incluido en el decreto que el presidente Luis Abinader emitió para designar una comisión encabezada por un periodista y abogado, Nanfi Rodríguez, abogado constitucionalista que ejerció el periodismo, que conoce el periodismo y además invitó a Uchi Lora como periodista, invitó a Edith Feble como periodista, invitó a la Sociedad Dominicana de Diarios, al Colegio Dominicano de Periodistas que formaban parte de esa comisión. Percio Maldonado como presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios. Estuvo allí Aníbal de Castro, Miguel Franjul, estuvieron allí en esa comisión. Se redactó una propuesta de ley que el Poder Ejecutivo revisó durante varios meses por parte de la consultoría jurídica y posteriormente se entregó al Senado de la República. Hoy está en manos de una comisión del Senado de la República que encabeza la senadora de San Pedro de Macorís, Amarilis Villanueva Figueroa. Es una comisión que deberá rendir un informe al Senado de la República sobre este tema. He invitado a Eric Raful para hablar y reflexionar un poco sobre esta cuestión. Me gustaría conocer, Eric, tu punto de vista sobre la necesidad de la actualización en materia legislativa sobre medios de comunicación. Gracias, Fausto. Muy contento por tu invitación y estar aquí en un espacio que es ya costumbre en mi vida personal caerle atrás, sobre todo por ese extraordinario ciclo de entrevistas que tú has hecho sobre el tema de la izquierda dominicana. Con tanta información valiosa. Bueno, mira, muy larga, como tú dices, la introducción, pero ¿qué hace? Pero necesaria para contextualizar el tema de la necesidad o no de este proyecto en el actual contexto. Como tú muy bien señalas, varias comisiones, no sé si 3 o 4, han intentado, y fue emblemática la que presidió don Rafael Molina Morillo,
en la cual Nanfis Rodríguez era coordinador ejecutivo o director ejecutivo de esa comisión, trabajó mucho con él, y que entre otras razones no llegó a acuerdo por esos temas de penalización y por los diferendos que había entre el Colegio de Periodistas y la Sociedad de Diario en aquel entonces, que ahora son parte de la comisión y se pusieron de acuerdo. Esa contextualización histórica hay que hacerle algunos matices que me voy a permitir agregar a tu introducción. No solamente del Consejo de Estado de Rafael Bonelli, una vez culminada la dictadura, decapitada la dictadura, se produce donde todo el mundo debe imaginarse, como tú muy bien señalas, que el ecosistema comunicacional de entonces era muy limitado, ¿no? Esa reforma, esa ley, perdón, ese decreto ley por la situación política y por la... Pero un gobierno provisional. Un gobierno provisional, sí, Consejo de Estado. Consejo de Estado. Se inspiró en una disposición francesa de 1881. 1881, gran parte del contenido de ese proyecto es de 1881. Y obviamente la sociedad ha cambiado, y sobre todo ese ecosistema no solamente ha cambiado en el contexto de la comunicación tradicional, sino que a partir de la irrupción del Internet y posteriormente de las redes sociales, plataformas digitales, etcétera, la transformación ha sido muy dinámica, ocurre en este momento que hablamos, no se ha detenido, y obviamente no es posible, si queremos garantizar adecuadamente un valor tan fundamental en nuestro Estado como es en el mundo, como es la libertad de expresión y difusión del pensamiento, no es posible hacerlo de una manera adecuada con la normativa tal como está, independientemente de los avances que se han dado en algunas áreas ya para enriquecer el ordenamiento como tal dominicano. La otra razón que obliga a la reformulación, a un nuevo proyecto, es la Constitución del 2010. La Constitución del 2010, que es el momento culminante del proceso de constitucionalización del ordenamiento, que empieza con la violencia contra la mujer, con niños, niñas, adolescentes, medio ambiente, todas esas convenciones que se fueron integrando al ordenamiento nuestro de manera paulatina, el proceso penal democrático, el Código Procesal Penal, o sea, todo un proceso, derecho de autor, propiedad intelectual, todo un proceso de que desde las convenciones se ha venido desarrollando y ha venido enriqueciendo desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, nuestro ordenamiento. El punto culminante es la Constitución del 2010, que establece un catálogo de derechos fundamentales importantísimo y que marca un nuevo paradigma deja detrás el clásico Estado liberal del siglo XVIII, XIX y parte del XX, y consagra ya el Estado social y democrático de derecho, cuya misión esencial es la tutela de la dignidad humana y de los derechos fundamentales. Esa es su definición, y ello debe impregnar a todos los poderes y a toda la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Esa Constitución del 2010 ordena que todo ese catálogo de derechos sea desarrollado por la vía normativa. O sea, que el artículo 68, que se refiere a las garantías de los derechos fundamentales, obliga a que este catálogo de derechos se organice su mejor tutela con leyes. No olvidemos que nosotros no venimos de una tradición romano-germánica, de los códigos franceses, donde la ley es la vida diaria de la justicia. Y es reciente que hemos venido, vía el derecho internacional de derechos humanos, valorando la justicia constitucional y la Constitución como una norma verdaderamente vinculante, y se ha tenido que hacer un esfuerzo, y el Tribunal Constitucional ha sido importantísimo en ese sentido. Entonces, esa es otra razón, porque esa Constitución del 2010
obliga a que estos derechos fundamentales, y entre ellos la libertad de expresión, que está en el 49, artículo 49, sea desarrollado de una manera adecuada, pero con otro componente, que se cambie, que se cree una nueva institución que haga pasar a la historia la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, de triste recordación en nuestro país, que viene de la era de Trujillo y que no está concebida ni organizada ni en su constitución, ni en su misión, ni en su funcionamiento, conforme a los parámetros democráticos de debido proceso y de todo lo que se requiere una institución. Es decir, que la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía se convierte en un organismo moderno, más estructurado, que es el INACOM. Con independencia económica y administrativa, conforme al artículo 141 de la Constitución. ¿Qué es el INACOM? El INACOM, electo por el Senado, de ternas que le someten, con inamovilidad de 2 años, como pasa en el sistema monetario y financiero, como pasa ahora en la Procuraduría, en el Ministerio Público. Esta inamovilidad para evitar que la sustitución de cualquier miembro venga a ser un castigo del poder por cualquier política. Es decir, que en materia de espectáculos públicos es un salto también cualitativo inmenso, la que aporta esta propuesta de ley. Lo que aporta esta Y en torno al tema de la comunicación como la conocemos y cómo ha ido evolucionando, ¿cuáles fueron, digamos, las discusiones, los debates que ustedes tuvieron para la redacción de la propuesta? Muy buena pregunta, porque hay litorales que se han dedicado a cuestionar este proceso, tanto en la forma como en su contenido, queriendo establecer como que se trata de una ley mordaza, como se trata como que no hubo socialización. Yo estoy desde el año 90, que con la OPS estuve en Santiago de Chile para generar normativas garantistas para la discriminación con personas viviendo con VIH, y después con la ley de salud para el tema del catálogo de derechos, de la separación de funciones, la modernización de todo el sistema de salud y sus linderos con la seguridad social y la parte de salud y seguridad social. He trabajado en leyes, Cámara de Cuentas, muchísimas leyes, un rol de consultor con organismos internacionales y nacionales para trabajar muchísimas disposiciones. Yo te puedo decir a ti que yo no conozco un proyecto que haya sido sometido a tanto debate, a tantas discusiones en foros universitarios, UAST, con cientos de personas, periodistas, APEC, UNIBE, UNFU. O sea, una cantidad de encuentros que se fueron realizando independientemente de organizaciones de la sociedad civil, FIJUM, Participación Ciudadana, numerosas instituciones de periodistas, de grupos de periodistas digitales. La gente se pregunta, ¿por qué 2 años y medio ustedes tuvieron para generar un producto así? Óyeme bien, en ese tiempo se generaron numerosas discusiones y debates, y se deben haber realizado 5, 6, 7 borradores enriquecidos con esas discusiones, pero más importante, y aquí viene un tema fundamental. Nuestro ordenamiento se ha desarrollado de los 90 la idea de lo que es el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad son las convenciones de derechos humanos, las convenciones internacionales que hayan sido adoptadas por el Estado Dominicano, la Constitución, la jurisprudencia del sistema interamericano y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En este tenor, una de las labores más difíciles y profundas que se realizó en esa comisión fueron encuentros permanentes, discusiones permanentes con la relatoría del sistema interamericano de derechos humanos, el relator responsable de libertad de expresión, que debe ser la persona en América Latina con mayor conocimiento, porque eso era analizando punto por punto. ¿Por qué le hablo del bloque de constitucionalidad? Porque no había forma de proponer un proyecto de ley
que no se montara sobre esos mandatos que se imponen al legislador y al Estado dominicano, que son la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que despenalizó ya desde una sentencia del 16 los delitos de prensa, siguiendo una corriente del sistema interamericano y de toda parte del mundo contra la despenalización. Esa sentencia, sus motivaciones son toda esa rica jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de libertad de expresión está contenida ahí. Están contenidos los debates al interior del sistema interamericano. Y por último, con la UNESCO, que es la que organizó en París 2023-2024 lo que fueron las discusiones sobre libertad de expresión, democracia y medios digitales, unos debates grandísimos que están en curso, donde no hay todavía no se puede decir que hay todavía una definición absoluta. También nos nutrimos de la UNESCO. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el resultado del proyecto estuviese armonizado con esos mandatos, básicamente cuando digo armonizado con esos mandatos del sistema interamericano de derechos humanos, de las Naciones Unidas vía UNESCO y sobre todo del Tribunal Constitucional Dominicano. Es bueno resaltar que si los que les gusta investigar a fondo cómo piensan, recordar que en la comisión estaba como parte integrante y jugó un rol fundamental el magistrado emérito del Tribunal Constitucional, Hermógenes Acosta, que es dentro de los jueces que estaban en ese periodo de tanta riqueza jurisprudencial del Tribunal Constitucional, el que más desarrolló con sus votos salvados, etcétera, los valores de la libertad de expresión en esa sentencia. O sea, él fue parte fundamental de este equipo y sus aportes fueron valiosísimos de cara a que cualquier propuesta estuviese organizada en el mejor sentido de las decisiones del Tribunal Constitucional Dominicano. ¿Tú crees que ha habido, digamos, en las críticas que se han formulado algo que pueda ser considerado con algún fundamento jurídico? Porque uno oye a gente decir, bueno, eso no sirve, eso es para restringir la libertad de expresión, eso es para comprimir, reducir a los medios a su máxima, a su mínima expresión. Pudiese resultar un poquito soberbio decirte que no creo que lo haya. Sin embargo, tengo que reconocer que estar abierto a que existan falencias desde el punto de vista técnico-jurídico que puedan y deban ser mejoradas, para lo cual la convocatoria que se inicia el miércoles de la semana que transcurre en el Senado de la República. Las vistas públicas deberán ser un escenario porque todo lo que sea enriquecer o mejorar con la participación social de un proyecto es válido. Ahora bien, te digo esto porque esa parte técnica se trató de solventar muy bien con la redactoría del sistema interamericano, hasta en la forma de redacción, con la sentencia del Tribunal Constitucional, las decisiones del Tribunal Constitucional, y con los lineamientos generales para las plataformas digitales que están de la UNESCO, que es importante entender lo siguiente, porque también he visto algunas críticas ya tú sabes, de la teoría de que son los organismos internacionales que quieren la agenda 2030, la agenda es, qué sé yo, cuando no es cierto. Tanto el sistema interamericano como la UNESCO, el apellido común de cada cosa que se ha trabajado, discutido, es la tutela de los derechos humanos. Es la tutela de los derechos humanos. O sea, todo lo que se hace es armonizar los derechos en conflicto, como por ejemplo la dignidad, el honor y la intimidad, niños, niñas, adolescentes, discapacitados, personas en estado de vulnerabilidad. Eso está disperso en diferentes otras leyes, en diversas otras leyes, que hay que tomarlo en cuenta. Y que están todos tomados en cuenta
Porque como decía alguien, bueno, no, pues ¿qué necesidad si la Constitución en el 49 te garantiza todo? Bueno, sí, pero tú tienes que desarrollarlo. Hay una ley del 2019 muy importante que proscribe la exhibición de cadáveres públicos, cadáveres de un accidente aéreo, un accidente como este de Yese, precisamente para proteger la dignidad de los fallecidos ahí, o sea, y hay una serie de posiciones de la autocensura, etcétera, etcétera. Entonces, es importante precisar que ellos, sí, ciertamente, se trabajó a fondo ese tema, siempre desde la perspectiva de los derechos humanos, tanto porque así está toda la documentación que viene de la UNESCO, del sistema interamericano, que lo que trata es de preservar de la mejor manera posible ese derecho, incluso en conflicto con otros derechos que están también establecidos en la Constitución. Así es. Pero siempre que un derecho está en conflicto con otro, se analizan y hay precedentes en los organismos internacionales de relevancia, y siempre en el caso de que se discuta el tema de libertad de expresión, la libertad de expresión está por encima de cualquier otra cosa. Y tiene que ser los principios de proporcionalidad, necesidad, que están establecidos, que son principios de razonamiento a la existencia de derechos en conflicto, como el del honor, la intimidad de imagen, y que incluso desde esa perspectiva de razonamiento, que es constitucional, está previsto en el proyecto como un mandato a jueces y autoridades administrativas de cómo deben, siempre privilegiando la libertad de expresión, evaluarse. Como en Estados Unidos existe lo que es el weigh and balance, que es balancear esos derechos. Que siempre la libertad de expresión está muy vinculada con el derecho que tienen los ciudadanos a recibir información. Exactamente. Bien, vamos a hacer una primera pausa y retornamos en un momento con Eris Raful.